porque vendrían después del último exilio. O sea, después del exilio babilónico, y el exilio babilónico prácticamente fue el primero, y después del exilio medo-persa, que fue el segundo exilio al que quedaron expuestos ellos por su conducta. Ahora bien, ese exilio medo-persa es el exilio del cual son rescatados por manos de Nehemías. Ustedes recuerdan a Nehemías, ¿verdad? El llamado constructor. Todos estos profetas, quien vimos la semana pasada, el profeta Zacarías, que como bien dijo el hermano, pues es diferente a Zacarías, el papá de Juan, ya que hubo un silencio de 400 años. Voy a empezar por explicar el silencio, aunque es de la última parte. Dios se había cansado de la condición de dureza de corazón de Israel. Dios se había cansado de decirles lo mismo. Si usted chequea, los profetas Nahum, Abdías, Ageo, Habacuc, Zacarías y Malaquías se va a dar cuenta que prácticamente era el mismo mensaje: vuelvan a mí, vuelvan a mí, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Sin embargo, los últimos tres, Ageo, Zacarías y Malaquías, que son colocados así por los analistas cristianos para conectar a Malaquías con el principio del cumplimiento profético de lo que fue el advenimiento del Mesías. Estos últimos tres hablan de la reconstrucción del templo. ¿Por qué? Un orden muy sencillo. Nehemías y Esdras fueron los hombres que utilizó Dios para poner al pueblo de nuevo en tierra judía, en Jerusalén. Reconstruyeron los muros. Nehemías fue el responsable de la reconstrucción de los muros y Esdras fue el responsable de la restauración del culto. Al Nehemías reconstruir los muros y Esdras restaurar el culto, Esdras era sacerdote, fue traído, volvió a traer la predicación, volvió a interpretar la Sagrada Escritura, la Torá de nuevo tomó vida entre ellos, y ya ustedes saben o recordarán los muchos ajustes que tuvo que hacer Nehemías, sobre todo ustedes si leen los capítulos entre el 9 y el 11, para que inclusive sacara personas como Tobías del sitio sagrado, porque se había emparentado con algún sacerdote del lado judío. Esta condición era la del pueblo, el pueblo estaba en un desorden tremendo. Entonces, cuando pasa Esdras, ya el pueblo no se reúne, aún no tienen templo, aún el templo no había sido restaurado por completo. El templo estaba en ruinas, entonces querían restaurar ese templo. Así que viene Ageo, predica, viene Zacarías, predica, pero aún el templo no es restaurado, porque la gente sigue en la misma actitud. ¿Por qué la gente seguía en la misma actitud? Bueno, porque los sacerdotes se habían corrompido, y como los sacerdotes se habían corrompido, a la gente no le parecía chistoso traer sus ofrendas al altar, porque los sacerdotes se habían corrompido, entonces no le parecía a la gente. Y la devoción personal de la gente también se había corrompido. ¿Por qué? Porque aunque el sacerdote sea profano, sinvergüenza, mendigo y todo lo que usted quiera decirle, usted no debe de abandonar su fidelidad a Dios. Por eso es que en el capítulo 3 de Malaquías encontramos que en ese día vamos a descubrir quién es y quién no es. Vamos a descubrir la diferencia entre el justo y el impío, dice él, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dios estaba molesto. Estaba molesto porque había estado hablando generación tras generación. Los había vuelto a todos a los muros. Les había restaurado la ciudad. Había usado grandes hombres para eso. Sin embargo, aún ni siquiera por su templo se querían ellos preocupar. ¿Quién viene a restaurar el templo? Después de esos 400 años de silencio, el tiempo profético vuelve de manos de Juan el Bautista. La profecía empieza en María y en Elizabeth, sigue con Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y se revela completamente en Jesucristo. Mientras tanto, era Herodes quien estaba restaurando el templo. Ya no con fines de adoración, sino con fines de lucro personal. Por cierto, un dato para que ustedes entiendan al pueblo judío: Herodes es un héroe dentro de los judíos, ¿ok? Es el gran constructor, el gran arquitecto del pueblo judío. Usted puede, todas las acciones de Herodes son justificadas por muchos judíos porque fueron estrategias de guerra y conservación de la raza.
Y para ellos, él fue el que hizo el acueducto, restauró un antiguo acueducto que había sido hecho y que después fue restaurado por David y después fue rescatado otra vez por Herodes. Fue el que renovó el templo, el que le puso cositas bonitas, bastante bonitas, como para que 70 años después del advenimiento de Jesucristo fuera quemado y no quedara piedra sobre piedra para que otra vez se cumpliera una profecía. Y lo quemaron para sacar el poco oro que había entre las paredes. En fin, esos son datos así, a vuelo de pájaro, como dicen por mi casa. Pero vamos otra vez a nuestro personaje, Malaquías. Malaquías da 6 mensajes en completo. En el primero, del 1 al 5, como explicó nuestro hermano, hay una corrección general al pueblo y después una corrección al sacerdocio. Esos 6 mensajes en los cuales él parecía que se contradecía mientras explicaba, se les llamó por eso disputas. Esa era una técnica de confrontación de la realidad. Y esa técnica de confrontación de la realidad, que se le llama la técnica de la disputa, fue la que utilizó Malaquías para profetizarle a Israel sobre sus grandes errores. Empieza hablando y dice: ustedes me tienen por padre, ustedes me tienen por Señor, ni me adoran ni me honran. ¿Y en qué se parece el tiempo de Malaquías al tiempo de hoy? En que hoy también hay mucha gente que ha sido charlatán del púlpito, que ha sido indigno en el púlpito, que se ha dejado llevar por el pecado, y el pueblo en el proceso pierde la confianza, pierde la fe, pierde el conocimiento de Dios. Mire, pase lo que pase, Dios no lo permita, aún con el que le sirve y les habla ahora. Pase lo que pase, usted no deje de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No se deje meter en el hoyo por nadie. Seguimos a Jesucristo y vamos a honrar el nombre del Señor como sea, donde sea, no importa las circunstancias. Pero que se corrompa alguien no quiere decir que usted también se corrompa. Lamentablemente, muchas veces los líderes no entendemos, tanto los líderes en la iglesia como los líderes en la familia, no entendemos que si nosotros estamos mal, maldecimos al pueblo. Si nosotros caminamos mal, el pueblo nos mira y camina de esa misma manera. Y eso fue lo que pasó en esos días. Los sacerdotes ya habían perdido la gracia de adorar en el templo. Al perder la gracia de adorar en el templo, cuando fueron repuestos en sus lugares, pues los sacerdotes lo que hacían era negocio con el altar. Sencillamente. Y al hacer negocio con el altar, se ponían de acuerdo con cualquier gobernante. Cuando usted lee, por ejemplo, el libro de Nehemías, se da cuenta que ya había negocios entre muchos sacerdotes de la época con gentes que le tiraban muy fuerte a Nehemías, como Tobías, Sanballat y Gesén el árabe. Sin embargo, este hombre Nehemías restauró todo al orden. Muere Nehemías, la cosa vuelve igual. ¿Qué quiere decir esto? Si usted no cambia el rumbo personal que lleva y constantemente está cayendo en los mismos errores, usted arrastra a los suyos en la misma condenación, y cuando desaparezca la persona que le inspira la fe que tiene, entonces usted vuelve a las mismas andadas. ¿Qué hay que hacer? Restaurarse completamente, renovarse completamente y no permitir que el enemigo vuelva a minar su casa, que no vuelva a minar lo suyo. Para explicarles brevemente cómo andaban más o menos las cosas, tome el capítulo 2 de Malaquías y alguien que se pare rápidamente y lo lea. Ahí está el micrófono para que alguien ya lo tiene. Entonces el hermano Cristian se acerca. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo lee? Nuestra hermana del rayo. No se preocupen que no va a caer. Ella va a tener la lectura. Capítulo 2 de Malaquías. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si nos oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Levi, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas ya le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad.
porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Levi, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros nos habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, cuando ella, tu compañera y la mujer de tu pacto, no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Miren. ¿Van encontrando el porqué el silencio de los 400 años? El Señor se cansó. Dios tenía dos opciones. Sencillo. O les mandaba un juicio que los desapareciera de la tierra, o les mandaba el cumplimiento profético. Sencillamente. Hay ocasiones en que usted y yo estamos en la misma posición. Dios, como en el caso de Israel, no recibe ciertas cosas nuestras. La ofrenda de ellos no era recibida por varias razones. Dios tenía, y tanto usted lo va a ver en Levítico como en Deuteronomio, leyes estrictas para que se le ofreciera ciertos sacrificios. Sin embargo, el pueblo se complacía en solamente cumplir con la ley a medias. ¿Qué es cumplir con la ley a medias? Es como cuando usted cumple con la adoración a medias, cuando viene por formalismo, para que no lo llamen, para que no pregunten, cuando viene por cumplir, pero no viene por entrega, por convicción. Y esto hay que hacerlo por convicción, por devoción. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, estoy plenamente convencido de que nada me apartará del amor de Jesucristo. Entonces, cuando usted viene a la adoración, usted viene no porque lo empujaron o porque lo llamaron en la semana o porque la ofensa del hermano ya se le pasó. No, usted viene porque hay un anhelo interno de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esta gente no llevaba el sacrificio al altar porque quisieran adorar al Señor. Lo llevaban porque había que cumplir con un formalismo. Y el Señor había dicho que la ovejita tenían que llevársela perfecta, sin manchas, sin arrugas, sin dolencias. Perfecta tenía que ser sin nada que, ni patas rotas ni nada. Ah, no, si en el rebaño había una que tenía una pierna quebrada, pues la llevaban para el sacrificio. Si había una tuerta, la llevaban para el sacrificio. Si alguna se había agarrado en la verca y no podía caminar, la cargaban y la llevaban para el sacrificio. Si algún cazador había tirado una piedra y le había dado la tórtola, y la tórtola era de ellos, y la agarraban, y bueno, esta es para el sacrificio. Total, va a quemarse. Total, va a pasar para allá. Y esa era la actitud de la gente. Y eso molestaba al Señor. Porque ellos escogían lo peor de ellos, estilo Caín,
lo que le sobraba, estilo Caín, para ofrecérselo al Señor. Y el Señor eso le molestaba grandemente. Y ya no les iba a hablar del templo, porque ya estaba, ya usted sabe, ¿qué dice? Me han ¿qué? Cansado, estoy cansado de esta situación. Versículo 17 del capítulo 2 de Malaquías. Ya me cansaron, o sea, ya estoy hasta, dicen por mi casa, hasta la coronilla con esa situación. Entonces, los 400 años de silencio, quizás era el tiempo en el que Dios, ya harto de la situación, para no derramar su ira, prefirió entonces establecer algunos otros códigos con el pueblo para poder ayudar. Y otra vez viene la disputa. Ustedes dicen que tienen padre, ustedes dicen que yo soy el padre. ¿A dónde está mi adoración? ¿A dónde está mi servicio? Son todos hijos de un mismo padre, sin embargo se sacan los ojos, se sacan ventaja, se hacen daño. Y miren lo que dice al final. ¿Por qué Dios se molesta? Porque en medio de la corrupción religiosa y de la corrupción familiar y social, entonces la gente concluye una cosa bárbara. ¿Qué concluyen? Bueno, Dios se complace con los que hacen mal, con los arrogantes. Si no, miren, hiciera algo. Todavía hoy la gente dice así. Todavía hoy la gente anda con esas tonterías. Entonces va a venir un tiempo en que Dios se va a cansar de escuchar eso de la humanidad y va a traer su juicio, pero antes de su juicio viene su tiempo de gloria. Miren qué maravilla. Va a venir el arrebatamiento de la iglesia y va a venir la bendición que estamos esperando. Pero el Señor se molestó tanto con el pueblo porque el pueblo no escuchaba, se maltrataban entre ellos, se maldecían entre ellos. La influencia de los pueblos externos había sido tan fuerte que entonces viene el castigo. ¿Cómo vino la opresión a Israel? Ya Israel estaba viviendo como pueblo libre. En los 400 años de silencio lo que sucedió fue que todos los juicios le cayeron encima. Ahora Dios les hace una pregunta. ¿No se dan cuenta ustedes que todas las palabras que les profeticé por parte de los profetas le cayeron encima? Los profetas pasaron, pero los juicios le cayeron. Y en los 400 años de silencio hubo cambio de dominio en el mundo físico, en el mundo de los reinos humanos. Ya los babilonios no eran los que gobernaban, ni los sirofenicios, ni siquiera pasaron a los griegos, y de los griegos pasaron a los romanos. ¿Y qué hicieron los romanos con Jerusalén? ¿Los volvió a qué? A esclavizar. Y cuando llegó el Mesías, los judíos eran esclavos de los romanos. A veces en el periodo de silencio en el cual Dios se molesta con la falta de adoración, de devoción, de entrega. Él dice, ustedes no terminan de entender mis caminos y no se quieren decidir. No se terminan de decidir. Bueno, pues entonces yo voy a operar como yo quiera. Vamos a leer esos versículos primeros del capítulo 3, para que ustedes todavía entiendan que el Señor les dice, miren, yo estoy cansado, esto no puede seguir así. Así que vamos a tener que hacer algo, pero ¿cuál es la actitud del pueblo en todo esto? ¿Y por qué el Señor termina diciéndole, ustedes son unos ladrones? Mensajito que duele ese cuando se lo dicen a uno y uno está pendiente de aquella ofrenda y diezmo, pero usted no lo agarre como que usted es ladrón. Y si ha sido ladrón, no se preocupe, queda perdonado ahora en el nombre de Jesús. Sencillamente arrepiéndase de eso y yo espero que entienda que la Biblia también dice que el que se guarda el diezmo para después tiene que devolverlo 5 veces. Pero lea esa parte, no se preocupe. Cualquier cosa hablamos después, yo le hago los recibos. ¿Quién va a leer el capítulo 3? Ahí está. Yo lo tengo aquí en este aparato grandísimo, ¿verdad? Pero yo quiero que usted lo lea porque así nos entendemos mejor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿A quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Levi, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira
y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los Un ejércitos. momento, ahí se me para ahí, hermana, vamos a seguir leyendo ahora. Dos cosas que usted debe recordar. En el capítulo 2 es invocado el nombre de Elías. Envío al profeta Elías. Y por eso Jesucristo después va a decir, y si ustedes lo quieren recibir, hablando de Juan, él es el profeta Elías que habría de venir para preparar el camino. A pesar de toda la injusticia, como quiera los tiempos proféticos del Señor se cumplen. Usted tiene que tener en cuenta esto. La condición del pueblo era irreverente, era perdida, era maliciosa, era espantosa. Pero el Señor dijo, yo como quiera voy a enviar al que prepara el camino y voy a enviar a mi hijo. Ahora, esta parte del versículo 1 al 5 no es la parte del momento en que viene el Señor a establecer a Jesucristo, lo que pasó hace 2000 años. Es la parte de su venida en gloria para juicio. Porque lo que les está anunciando es juicio. Lo que anuncia en el versículo 17 es juicio. Y lo que viene cuando Jesucristo venga en las nubes es juicio. Por eso yo siempre les recuerdo a los que creemos que en el premilenialismo es cuando la iglesia es arrebatada antes de la manifestación del hijo de perdición, esto es del anticristo. A eso se le llama premilenialismo. Cuando la iglesia es arrebatada antes de que se manifieste el anticristo, y en medio de la manifestación del anticristo, cuando se cumplan sus 7 años, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de conflicto, entonces viene el Señor y habla de ese cumplimiento profético de guerra apocalíptico, que también se habla en Zacarías, pero que aquí se habla con mucho más claridad hacia dónde va la situación. Continúen en el versículo 6. Ahora quiero que entendan. También les está hablando directamente al pueblo de Israel. Esto es directamente para el pueblo de Israel. No es para las naciones el caso de Malaquías. Es por la maldad del pueblo. Si usted todavía va a Jerusalén, como nos tocará ir en las próximas semanas a nosotros, usted se va a dar cuenta que la perdición del pueblo casi es la misma. El Señor, 2000 años después, hace que el pueblo vuelva a ocupar los territorios de Jerusalén y gobierne otra vez. Y otra vez el pueblo vuelve a las andadas y poquito a poco se va desviando de la devoción, del culto y del compromiso primero que hizo. Los que volvieron, las generaciones del 48, cuando Israel volvió a su suelo y se convirtió en nación una vez más, no son parecidos a lo que vemos hoy, porque lamentablemente la cosa es muy, pero que muy diferente. Porque yo Jehová no cambio por esto. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Advertencia, ustedes no están aquí por su cara bonita ni por su buen comportamiento, dice el Señor. Porque yo Jehová no cambio. O sea, le dice, miren, ya me tienen hasta el copete. ¿Y saben por qué no me los llevo de paro? Porque no cambio. Nada más. No es porque no, es porque yo Jehová tengo una promesa y la voy a cumplir. Continúe. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Otra vez la burra al trigo, dijo aquel, ¿no? Entonces, porque siempre dicen, ¿y en qué tenemos que volvernos si lo estamos haciendo bien? Estamos llevándolo todo, entonces viene la exigencia del Señor. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Óigame bien, esto es importante que lo entendamos. En el capítulo 2 que acabamos de leer, empieza diciendo, yo los voy a maldecir. Y todo lo que fueron por ustedes bendiciones, yo se las voy a quitar y les voy a traer maldiciones. El estiércol de los animales que ustedes me traen, lo voy a agarrar y lo voy a tirar sobre sus ofrendas porque no las quiero. Un símbolo de la ofrenda era que si la ofrenda era agradable, iba a haber un año agradable. Si la ofrenda era rechazada, que se prepararan porque iba a haber juicio. Igualmente sucede hoy con nuestro tiempo, con nuestra devoción personal, con nuestro tiempo dedicado a la obra, con nuestro dinero. Cuando hacemos las cosas de corazón impuro o despegados de la gloria o desconectados por formalismo, con desprecio, con menosprecio de lo que nos sobra, etcétera,
Eso Dios lo ve y así mismo viene la bendición o la maldición sobre nosotros. Y lo que les está advirtiendo al pueblo es, óigame, ustedes están en esta situación porque ustedes se lo han buscado. Ustedes mismos han provocado esta ira y les va a caer encima. El hombre, ustedes la nación toda me han robado y me han robado en vuestros diezmos y ofrendas porque se agarran una parte, porque guardan el otro. Vengan aquí, vengan y pruébenme. Y es lo que les va a decir ahora. Si no, os abriréis las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición para que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Óigame bien, a pesar de todo, a pesar de la bendición, el Señor le está diciendo, miren, yo los quiero bendecir. Yo los quiero poner bien, yo los quiero poner, pero hagan lo suyo. Hagan su parte y yo hago mi parte. Vuélvanse a mí y yo me vuelvo a ustedes. Este es el trato. Entonces, muchas veces la gente dice, no, cuando Dios me toque, no, Dios te dice, búscame. Y lo que Cristo decía es, toca, busca, toca, llama, busca. Toca, no te quedes ahí sentado esperando que te va a llegar la bendición. No es eso. Toca, llama, busca. Ve por eso, arrebata lo tuyo. Pero tiene que haber una disposición cierta, con certidumbre, para que esto ocurra. Toca, llama, busca. No te canses de buscar hasta que obtengas lo que quieres. Hasta que obtengas lo que estás buscando. Tienes que ser persistente en eso. Y ahora viene el desafío, otra vez. Otra disputa del Señor. ¿Por qué? Porque tiene que aclararle las cosas a esta gente, porque esta gente no entiende. Entonces viene el tiempo que le dice, miren, las palabras de ustedes han sido violentas. Y yo quiero que tengamos en cuenta estos versículos porque son clave. Porque a veces los ponemos en nuestra propia boca hoy todavía. Hoy. Eso de que Dios no escucha, eso de que Dios no me oye, eso de que Dios no me está viendo, eso de que Dios no es justo. Todas esas cosas que usted escucha en labios de otros, incluyendo a algunos creyentes, no lo ponga en sus labios. Y si usted ha cometido ese error, pídale al Señor perdón por esa cosa, para que no le sobrevenga ninguna maldición, para que no provoque usted ningún mal sobre usted. Y esta disputa es muy importante escucharla porque se ve todavía en los tiempos de hoy. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos, pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Amén. Fíjense, en estas últimas partes es importante. ¿Cómo Dios va a distinguir? ¿Quién va a distinguir? Dice, ustedes mismos lo van a distinguir. Le van a hacer abiertos los ojos porque van a andar de otra manera. Pero ahí es que usted va a descubrir quién anda derecho y quién anda torcido. El que anda torcido corrompe, pero el que anda derecho restaura. Y lo que está diciendo el Señor, yo los voy a perdonar y los voy a amar porque aprendieron por fin a hacer las cosas como van. Aprendieron por fin a hacer las cosas como manda. Y eso es lo que está diciendo claramente la palabra, que Él quiere que entendamos que de esa manera es que Él va a proceder. Las palabras fueron duras porque dicen, bueno, en vano, y yo creo que usted habrá escuchado a algún creyente todavía hoy decir de eso, en vano es servir a Dios, ¿para qué sirva a Dios? O alguien que se ha descarriado dice, yo serví a Dios tanto tiempo y no me sanó. ¿Qué está diciendo? Es en vano servir a Dios.
Alguien de pronto usted dice, yo serví a Dios y me volví pobre. ¿Qué está diciendo? En vano es servir a Dios. Alguien le dice, yo serví a Dios, fui fiel un año, porque algunos son fieles un año, han sido 50 años infieles y son fieles un año, y todavía quieren sacar cuenta. Y no me dio nada, y no mejoré mi situación, y no conseguí trabajo. En vano es servir a Dios. La gente habla así, yo fui fiel a Dios y como quiera me dejó mi mujer. Yo fui fiel a Dios y como quiera me maltrataba a mi marido. En vano te están diciendo que no es para nada lo hacen. Ese es un riesgo que se cubre y por eso el Señor dice, sus palabras son ¿qué? Violentas en mi contra. O sea, ¿yo qué les he hecho? ¿Cómo ustedes dicen que es en vano servirme? O sea, que hay promesas en la Biblia, una y otra, y como quiera usted se atreve a decir, ¿para qué sirvo a Dios? ¿Para qué honro a Dios? En vano sirvo a Dios, porque mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi trabajo, mis finanzas, mi vida, óigame, no. Nunca salga de la boca suya o de la mía una palabra de desagradecimiento con respecto a lo que significa servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjele eso a los impíos, a los inconversos, a los indoctos, a los incrédulos. No lo haga usted, no use jamás ese término. Dios va a conocer quién es justo y quién es injusto. Y usted también, cuando en la crisis, aún en medio de la crisis, ¿qué dice? En medio de todo eso, el que hacía lo bueno llamó a su compañero. Y se conservaron. Entonces se guardaron y yo los voy a restaurar. Y eso es lo que está diciendo con respecto al postrer tiempo, o al tiempo que ya se aproxima, que ya está aquí prácticamente, que en este tiempo aún los israelitas van a reconocer quién anda bien y quién anda mal. Y aunque muchos no reconocieron a Dios y por eso hoy no le sirven, el que le sirve va a buscarlo y el que no le sirve va a encontrarse con su juicio, sencillamente. Vamos a cerrar este cuadro con el capítulo 4, que es un capítulo que habla de lo que es la manifestación del poder del Señor y del castigo a las naciones. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos porque casi siempre Malaquías usted y yo lo vemos como un capítulo que solamente tiene el capítulo 3, ¿no? Como un libro, porque casi siempre estamos leyendo Malaquías 3.10, Malaquías 3.10. La verdad sobre los diezmos y ofrendas es muy categórica, muy clara, pero no es la única parte. Déjenme les leo estos versículos desde acá mismo. Dice, de esta manera con la bendición del santo. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahí es cuando dice, serán desarraigados. Mas a ustedes los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías. ¿De quién habla ahí? ¿De quién habla ahí? De Juan el Bautista. Antes que venga el día del Señor, grande y temible, y hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces el Señor, después de Malaquías, prefirió estarse en silencio. Anunció el gran día, anunció la llegada de Juan el Bautista, que traería el anuncio de la venida del Señor, de su primera llegada, y de lo profético del juicio venidero. Por eso Juan decía, arrepiéntanse y conviértanse. De esa manera hace volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque se volverían a la ley y dejarían las fábulas. ¿Por qué dejarían las fábulas? Porque algunas doctrinas judaicas de ese tiempo habían contaminado la Torá, que es la ley del Señor, con muchos mandamientos de hombres que eran simplemente requisitos, que no tenían que ver con la ley de Dios, pero que esas eran las cargas que hacían que los demás llevaran y que ellos no levantaban ni siquiera con un dedo. El profeta Malaquías es un profeta
que anuncia, el juicio, es un profeta de juicio, es un profeta de restauración y es un profeta de alerta. Es para llamar la atención del pueblo que estaba tremendamente corrompido. Y es el profeta que quizás habla más de la paternidad de Dios, pero del Dios creador, del Dios altísimo al cual ellos ya no servían. Y es porque venir al templo no es servir a Dios. Venir al templo es la forma en que usted y yo tomamos para adorar al Señor, pero a la vez para tomar enseñanza para cómo hacerlo mejor. Pero si al venir al templo a buscar la enseñanza, a buscar la adoración, a buscar el nombre del Señor, no venimos de corazón sincero y traemos una ofrenda de alabanza, una ofrenda de finanzas o una ofrenda de sacrificio personal, digamos, de un retiro, de un ayuno, vamos a andar mal. El profeta Malaquías también habla del ayuno y del verdadero ayuno, que es presentarse en una conciliación completa y perfecta con el Señor. Entonces usted y yo debemos de saber que cuando el discurso se completa diciendo ustedes la nación toda me han robado, no está hablando solamente del hecho de que traían o no traían los diezmos y ofrendas, era que lo que estaban trayendo no le agradaba al Señor. Y todavía hoy día lo que sembramos de buena gana va a traer gran cosecha, lo que de mala gana sembramos va a traer mala cosecha. Y se lo digo porque en este mes, por ejemplo, en la iglesia el tema general es reforma, dones y frutos y herencia de gloria. Y es que usted tiene que tener claro que lo que está hablando Malaquías es de reforma de conducta, reforma de la mente, reforma de la actitud, para que entonces los dones y la gracia que tenía esta gente se manifestaran en fruto y pudieran tener la herencia que él les quería dar. Entonces le dijo, ustedes serán llamados pueblo deseado, serán nación deseada, los demás van a querer sus frutos, voy a restaurar sus viñedos, sus uvas van a volver a dar, ya no habrá maldición, detendré por vosotros al devorador y ya no habrá maldición de ningún tipo. Y es lo que quiere el Señor, que vivamos en paz con Él y de esa manera la bendición será completa. Este es el profeta Malaquías. Con Malaquías se cierra, como dijo nuestro hermano, el capítulo de los profetas menores. Vamos a entrar en otra etapa a partir de ahora, posiblemente con Proverbios y Salmos, a partir de la semana que viene. Pero yo quisiera que hoy, si usted todavía tiene alguna pregunta, sea de esta semana o de la otra, pues la haga ahorita, para que si no ha entendido algo acerca de Malaquías, pueda entonces compartirnoslo o algo más. Si de lo que leyó, estudió en casa, quiere compartirnos algo que no lo hemos mencionado o quiere ampliar algo de lo que ya hemos dicho, sería el mejor momento para hacerlo. Amén. A ver, no se acumulen. ¿Quién levanta la mano?